Me hace muchísima ilusión estar grabando este vídeo porque es para anunciarte que estoy releyendo el primer borrador de mi nueva novela y quiero contarte en este nuevo episodio de Diario de Autora todo el proceso de relectura y de corrección del primer borrador. Quiero empezar por contarte un poquito el punto en el que estoy, pero antes quiero enseñarte, porque he hecho un pequeño tablero de inspiración de la novela para que empieces ya a notar las vibes de esta historia y un poquito con lo que estamos trabajando, ¿vale? Así que a partir de ahora lo vamos a llamar Proyecto Verbo, porque todavía no quiero desvelar el título de la novela, pero sí que quiero mostrarte este tablero de inspiración. ¿Preparada? Vale. Esto es Proyecto Verbo. Tengo muchas ganas de que la novela esté terminada, de que puedas tenerla en tus manos, pero por ahora me puedes acompañar en todo el proceso creativo. Si eres nueva por aquí, hola, yo soy Eva, estoy encantada de tenerte por aquí hoy con nosotras. Te voy a dejar en la descripción una playlist, una lista de reproducción con los episodios anteriores, porque estoy haciendo estos diarios de autora para que me acompañes en todo el proceso de escritura de la nueva novela. Soy escritora de novela romántica, tienes ya disponible para comprar y leer El último suspiro de la primavera y también mi libro de poesía Mar de Plata, que tienes los links en la descripción de este vídeo. Pero vamos a empezar con este diario de autora. Te quiero contar un poquito primero el método que estoy utilizando para revisar el primer borrador. Básicamente, como yo lo hago, es una relectura, una primera relectura en la que intento no corregir nada del documento. Sencillamente lo leo y tengo esta libreta al lado. Voy tomando notas. Te cuento cómo lo hago. Tengo dos listas, dos apartados. Una de las listas es una lista de referencias que es para nombres, edades, datos que creo que se me pueden haber olvidado para el final del libro. Por ejemplo, si describo los ojos de un personaje que solo sale 2 veces en el libro, lo más probable es que le cambie el color. Lo más probable es que en las primeras páginas tenga los ojos azules y en las últimas tenga los ojos marrones, porque mi memoria no da para tanto para los personajes secundarios o para cosas que a lo mejor pues no son tan súper importantes como el color del vestido que llevaba la protagonista en la fiesta que ocurrió hace 3 años, ¿vale? A lo mejor estas cosas se me olvidan, estos pequeños detalles. Entonces tengo la lista de referencias, que ahí lo que hago es, cuando empiezo a leer el borrador desde el principio, pues si de repente veo que sale, pues eso, una descripción que creo que se me puede haber olvidado, o la edad de un personaje secundario, pero que sé que luego se hace referencia a eso en otro momento del libro, me lo apunto, o un apellido de una amiga, algo así. Cosas que no son súper importantes para la trama, pero que sé que pueden ser fallos a la larga, porque sé que puedo haberlo olvidado completamente y luego haber dicho otra cosa completamente diferente para el final del libro, ¿vale? Así que esa es la lista de referencias. Y luego tengo la lista de cambios. Y ahí lo que hago es revisar el libro, es decir, releerlo, como si fuera una lectora más, intentando apartarme el máximo posible de lo emocional, que me importe lo menos posible este proceso, hacerlo de una manera un poco desapegada y con distancia y ver a lo mejor pues las cosas que no encajan, capítulos que no los quiero, capítulos que quiero reescribirlos enteros, y ahí sí que soy un poco como tajante conmigo misma y un poco estricta de decir, esto no tiene sentido, esto no se entiende, esto me gusta pero lo quiero diferente, y me pongo como el sombrero de jefa, ¿no? Y le voy diciendo a la Eva escritora, esto me lo haces diferente, esto lo quiero, pero lo quiero más sexy, esta escena la quiero más sexy, esta escena la quiero más tierna, aquí quiero que me cambies completamente la voz de este personaje secundario, ¿vale? Todas estas cosas lo voy apuntando en la lista de cambios. Y generalmente como lo hago es, cuando pongo revisar capítulo X, significa que quiero otra opinión, que quiero volver a revisarlo y quiero saber, porque hay algo que no me termina de encajar pero no sé qué es. Entonces solamente pongo revisar este capítulo. Cuando pongo potenciar este capítulo o ampliar este capítulo, significa potenciarlo, significa que
Me gusta el contenido del capítulo, está bien estructurado, es como quiero que sea, pero que quiero como machacarlo un poco más, ¿no? Que quiero acabar de definirlo, que algunos ejes sean más... Me viene la metáfora esta o como la visión esta de cuando rompes la espina a un libro, ¿no? Para que sea como del todo abierto. Un poquito esto, como potenciar un capítulo es, me gusta, pero a lo mejor si es una escena romántica que sea todavía más romántica. Si es una escena de sexo que sea todavía más, con más pasión o más lo que sea. Si es una escena triste, pues todavía más triste, ¿no? Como potenciarlo significa aumentar lo que ya está escrito. Sencillamente subirle el volumen, el tono a lo que ya está escrito. Luego tenemos ampliar el capítulo, que significa este capítulo se me ha quedado corto. Me gusta el contenido, me gusta lo que se está diciendo aquí, creo que vamos por buen camino, pero me faltan cosas, me falta material en este capítulo. Y eso es lo que significa entonces en el proceso de reescribir el segundo borrador, o sea, de escribir el segundo borrador, pues ahí es donde tengo más trabajo normalmente. Lo que más trabajo me da es cuando pone ampliar el capítulo, porque significa que faltan palabras, significa que tengo que escribir cosas que no existen todavía. Y luego tenemos revisión leve, que sería me gusta el capítulo, me gusta cómo está escrito, creo que no hay que cambiar mucho, pero a lo mejor hay muchas palabras que se repiten, a lo mejor hay alguna frase que quiero cambiarla o hacerla más poética, no me ha terminado de gustar exactamente cómo estaba escrita esa conversación, pero es leve, no hay que reescribir nada, es sencillamente a lo mejor releerla y eliminar una frase o cambiar una palabra por otra, añadir una pequeña descripción, ¿vale? Un pequeño párrafo de más, pero no es vamos a reescribir todo este capítulo entero. Y así sería como voy tomando notas, pero no actúo sobre estas notas, es decir, solamente las apunto y será en el proceso de reescribir el borrador cuando vaya punto por punto haciendo todas estas cosas, ¿vale? Pero en el momento de relectura para mí es algo que he encontrado con el tiempo que es muy importante, el no cambiar nada del documento en sí, a no ser que veas rápidamente una falta de ortografía o una palabra repetida o algún fallo de este tipo, que entonces por supuesto pues puedes cambiarlo al momento, pero siento y he encontrado que es muy importante para mí en la relectura sencillamente tomar notas y que sea después cuando me vuelva a poner la gorra de escritora y poder actuar sobre estas notas, porque si no es como que se emborrona todo mucho. Voy por el capítulo 22. Este libro tiene bastantes capítulos, no sé cuántos tiene, pero tiene bastantes porque son muy cortos los capítulos, porque tiene un ritmo así un poquito más rápido. Y no sé cuántos capítulos tengo, pero tengo 22 capítulos, son unas 80 páginas del libro releídas y revisadas. Y mi intención, hoy estamos a lunes día... Te lo digo por contexto porque este vídeo lo verás dentro de unas cuantas semanas, creo. Estamos a 29 de septiembre y mi intención es que para el final de esta semana el libro esté releído y tenga todas las revisiones hechas para poder en octubre hacer el segundo borrador, porque mi intención es antes de que termine el año ya tener este libro terminado con su punto y final y bien redondo todo. Así que este es un poquito el punto en el que estoy, me vas a acompañar durante todo este proceso. Por cierto, si tienes preguntas sobre mi proceso creativo, sobre el proceso tanto de escritura como de revisión, autopublicación, lo que sea, déjamelas en comentarios o me puedes escribir por Instagram. Voy a ir recopilando todas las preguntas y a lo mejor hacer una pequeña sección de preguntas y respuestas en algún vídeo, ¿vale? Así que si tienes dudas, escríbeme.
jueves 9 de octubre y te quiero actualizar un poquito sobre el proceso de revisión de la nueva novela. La verdad es que no sé cuándo vas a ver este vídeo porque está siendo un proceso más lento de lo que me esperaba, pero bueno, quiero seguir haciendo estas actualizaciones y seguir hablando de todo el proceso para que quede guardado para la prosperidad. Así que te quiero contar un poquito. Llevo revisados exactamente, creo que son unos 38 capítulos revisados, ¿vale? Y me quedan unas 20 o 30 páginas del documento del ordenador, ¿vale? Digo del documento porque obviamente esto después al imprimirlo y al hacerlo libro pues son muchas más páginas, pero del documento me quedan unas 30 páginas, más o menos 30-40 páginas. Con lo cual espero y estoy rezando para que tenga el tiempo y la energía para hacerlo. Espero tener terminado toda la revisión entre hoy y mañana, esta semana, porque quiero el lunes empezar con el segundo borrador. Entonces la verdad es que no tengo mucho más que actualizarte en el día de hoy, en esta pequeña actualización. Solo decirte que están habiendo muchos capítulos que son solamente de revisión leve, es decir, tengo que cambiar alguna cosilla pero no es nada grave, pero también estoy teniendo algunos capítulos que son como 2 páginas enteras de la libreta de cosas que quiero cambiar, cosas que quiero reescribir completamente, cosas que quiero añadir, y estoy llegando al final y sé que estos últimos capítulos serán los más duros o como los que más trabajo van a requerir de reedición, porque el final, soy muy consciente de ello, lo escribí queriendo terminar el libro, lo escribí porque ya tenía el final y quería como hacer el esqueleto y luego empezar a hacer el relleno, ¿no? Así que sé que donde más capítulos voy a tener que añadir y más información va a estar faltando va a ser en los últimos capítulos del primer borrador, con lo cual lo que me queda ahora realmente es el trabajo más duro, que es terminar la relectura de los últimos capítulos y hacer las anotaciones de todo lo que quiero cambiar, añadir y demás, y después, a poder ser la semana que viene, empezar ya con el segundo borrador. Y lo que voy a hacer va a ser prepararme un calendario, organizarme bien y decir, vale, esta semana quiero haber reescrito o trabajado en el segundo borrador de estos capítulos, esta semana en estos, ¿vale? Y hacerlo de una manera inteligente, es decir, cuando haya muchos capítulos que sean de revisión leve, pues ponerlos juntos, y luego a los que sean de revisión un poquito más larga o exhaustiva, pues hacer menos capítulos en un mismo día. Pero sí que me gustaría ir en orden porque es como mejor trabaja mi mente, y para empezar ya a ordenar los conceptos dentro de mi cabeza y ver si todo tiene una coherencia y se lee bien o si hay algo que está fuera de sitio. Así que esto es un poquito donde me encuentro ahora. Te iré contando cómo van avanzando las cosas, ya lo irás viendo. Pero sí, así es como estamos a día de hoy. He terminado la relectura del primer borrador. Ha sido un proceso muchísimo más largo de lo que me esperaba y de lo que pretendía que fuera. Quería hacer todo este proceso en una semana y de hecho lo hubiera podido hacer, porque realmente si cuento los días que he estado trabajando en la relectura han sido básicamente 7 o 8 días, pero por cosas de la vida no lo he hecho de manera seguida, así que ha sido un proceso muy largo. De hecho no sé cuándo empecé a grabar este vídeo, pero bueno, he decidido que vamos a dejar este vlog aquí. Te voy a contar obviamente cómo ha sido todo este proceso, pero después vamos a dejarlo aquí. Quería también que me acompañaras en todo el proceso de la corrección del primer borrador, pero honestamente creo que, como no sé ni lo que he grabado, puede que este vídeo ya se esté haciendo muy largo, así que vamos a dejarlo aquí y voy a empezar hoy mismo otro vlog en el que me vas a acompañar en la corrección en sí del borrador, es decir, creando el segundo borrador. Así que si quieres acompañarme en eso y no estás suscrita, te invito a suscribirte, y te quiero compartir cuáles han sido un poquito mis pensamientos o un poco cómo ha ido este proceso de revisión y relectura del primer borrador, que siempre es la peor parte
en mi experiencia, releer el primer borrador siempre es la peor parte del proceso de escribir una novela, porque estás trabajando con tu material crudo. Básicamente, vale, esto ocurrirá mucho porque hace mucho viento hoy. Se va a cerrar muchas veces el porticón, pero bueno, vamos a lidiar con ello, ¿vale? Voy a abrirlo una vez y si se vuelve a cerrar, lo dejamos con esta luz así más tenebrosa. Bueno, lo que iba diciendo, el final, la verdad es que era un desastre del primer borrador. Era consciente ya al empezar la relectura que el final iba a ser lo que estaría peor, porque cuando escribí el libro, de hecho normalmente siempre ocurre lo mismo, que el final y el inicio es lo que más trabajo conlleva a la hora de corregir, pero en mi caso yo ya era consciente de esto, porque cuando terminé el primer borrador, cuando terminé de escribirlo, quería vomitar todo lo que tenía en la cabeza y cerrar esa parte del proceso y empezar con la revisión, y sabía que luego tendría mucho trabajo a la hora de hacer el segundo borrador y que ahí es donde me iba a concentrar a perfilar bien y como perfeccionar el final del libro. No tanto en sí el final de la trama, o sea, el desenlace, sino más bien el cómo está escrito. Es un trozo del borrador en el que había ideas escritas tal cual, sin desarrollar, había diálogos que no estaban todo lo ampliados o profundizados que yo quería que estuvieran, sencillamente era como tal cual lo tenía en la mente, lo puse en el papel, y ahora mi trabajo va a ser el de hacer que eso tenga un sentido para el lector también, aparte de el sentido que tiene para mí como autora, que tengo toda la información obviamente dentro de mi cabeza. Entonces ya era consciente de que esto ocurriría, pero ha ocurrido. Al llegar al final del libro, pues es donde en mis anotaciones que te comentaba cómo era mi método para como organizar un poquito la revisión, de revisión ligera o revisión profunda, etcétera, es la parte del libro en el que hay más reescribir este capítulo entero o añadir 3 capítulos. Los 2 últimos capítulos tengo que añadir como 5 capítulos entre medio, o sea, tengo que dividir el contenido de los 2 últimos capítulos en 5 capítulos para que tenga un sentido con el ritmo de la historia. Así que eso va a ser lo que va a llevarme más trabajo ahora en esta segunda parte del proceso, que va a ser la corrección y la creación del segundo borrador, pero ya me lo esperaba, así que estamos bien. Es cierto que han entrado muchas dudas e inseguridades en el proceso de corrección, no corrección, de relectura de este borrador, y creo que es muy importante que cuando nos adentramos en el proceso de releer nuestro primer borrador, que vayamos con una idea muy clara en la cabeza, y es que va a ser malo. Es decir, tu primer borrador va a estar mal hecho, va a ser malo. Y si ya lo aceptas, aceptas que el primer borrador es solo eso, un primer borrador. Es como todas las ideas que tenías en la cabeza puestas como has podido en el papel, y que luego el trabajo real de lo que es escribir un libro es hacer los siguientes borradores. Yo creo que si aceptas esto desde un principio te facilitas muchísimo más la vida a ti misma, porque si no entran muchas inseguridades de no sé escribir. No sé escribir un maldito diálogo. No es que no sepas escribir un maldito diálogo, es que es el primer borrador. Es que has vomitado las palabras, estaban los personajes ahí hablando, esto es, tú lo ibas vomitando en el papel o en el ordenador, ¿no? Y ahora de repente es cuando vas a hacer el trabajo de hacer con toda esa información algo que tenga sentido para un lector. Pero es un primer borrador, aceptemos que es el primer borrador, que no va a ser perfecto, que no va a ser el producto final, no va a ser tu obra de arte final, es sencillamente un primer borrador. Eso hay que aceptarlo. Y creo que yo con las otras novelas lo tenía un poquito más claro, con esta se me olvidó un poquito, y han entrado dudas e inseguridades, pero creo que las he sabido esquivar, o al menos no permitir que me bloquearan a la hora de continuar con la relectura, y sencillamente seguir con el trabajo de manera disciplinada, a pesar de que hubieran esos miedos o esas dudas que podían estar surgiendo en algún momento del proceso. Ahora me toca hacer una decisión bastante importante, que es si quiero que este libro sea un
único libro o si quiero que tenga una segunda parte, porque tal y como está creada la línea temporal y la trama de la historia, me da espacio suficiente y de sobras para crear un segundo libro que sea como la continuación, pero muy diferente. El concepto es muy diferente, no es la continuación de esta historia, pero sí que es con estos personajes y de alguna manera sí que esta historia le da sentido a la otra. No estoy segura de si quiero hacerlo. Una parte de mí dice sí, porque tengo ya las ideas y porque quiero explorar más esos personajes y porque quiero como expandir más, y nunca he escrito más de un libro dentro de una misma serie. Siempre he hecho libros que se leían solos y ya está, autoconclusivos, que no me salía la palabra. Pero ahora a lo mejor me apetece hacer algo que sea pues un trabajo así de 2 obras. No lo sé. Por otra parte digo, es necesario. La cosa está en que si decido hacerlo, vamos bien. Pero si decido no hacer una segunda parte, entonces tengo que reescribir el final de esta. Y tengo que añadir bastante información para que no queden cabos sueltos. Porque hay algunas cosas, algunos hilos de los que se ha tirado un poco, pero todavía se podría tirar muchísimo más, que es lo que me gustaría explorar en una segunda parte. Pero si no quiero escribir un segundo libro dentro de este mismo universo, entonces debería, considero, para que quede una obra redonda, ver cómo ato estos hilos dentro de esta misma obra, dentro de esta misma historia. Entonces esto me llevaría un poquito más de trabajo. Pero bueno, se puede hacer. Lo importante aquí es terminar de ver cuál es la opción que se alinea más conmigo y con los personajes. Así que esto es lo que me toca ahora, y después pues empezar el segundo borrador, que de hecho ya lo estoy empezando estos días. Y mi intención es terminar el segundo borrador antes de que termine el año, y en enero pausar este proyecto. Probablemente vaya a hacer un tercer borrador, incluso un cuarto, antes de que esto vea la luz del día, pero sí que siento la necesidad de pausar este proyecto cuando tenga el segundo borrador, que ya será un material bastante como redondo. Pausarlo y ponerme a trabajar en otros proyectos de escritura para darme un respiro de esta historia, porque llevo bastantes meses con esta misma historia y me conozco y sé que necesito una pausa de esto y centrarme en otra historia para luego poder volver aquí con ojos frescos y terminar de perfeccionarla. Eso es básicamente lo que tengo para contarte hoy. Como digo, no tengo ni idea de lo que hay en este vídeo porque llevo tanto tiempo grabándolo. Hoy es 23 de octubre, no sé cuándo empecé a grabar este vídeo y probablemente lo verás el mes que viene porque tengo varios vídeos ya programados, pero que sepas que ya ahora a finales de octubre ya estoy trabajando en el segundo borrador y mi intención es terminarlo antes de que termine el año, que es completamente factible, así que no veo el por qué no debería poder hacerlo. Esto es todo, gracias por acompañarme en este vídeo. Si quieres más información sobre la novela que estoy escribiendo, puedes seguirme en Instagram, que es Eva Kunstenar. Por ahí voy compartiendo todas las semanas partes del proceso y vas viendo más un poquito detrás de escena. Nada más, te mando un abrazo muy grande, gracias por acompañarme en este rato y nos vemos por aquí muy pronto. So pull me close.